Familia, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. El día de hoy quiero hacer este video muy, pero muy bueno que les va a ayudar pero muchísimas personas a obviamente hacer como un complemento en su trading, ya que es mi gatillo conocido como el IFBG. Esto no es un concepto nuevo, generalmente se utiliza en una metodología, un sistema de trading que se llama ICT. Y básicamente te voy a enseñar en este video cómo es que lo puedes tomar de una forma correcta, ya que el mercado generalmente te va a mostrar este patrón, pero vos tenés que utilizarlo siempre en confluencia con la dirección de tu día para que de esta manera tenga una alta efectividad. Este gatillo es lo que a mí me llevó, perdón, a generar mi primer $1.000.000 y yo estoy seguro de que lo puedes aplicar en cada una de tus cuentas siempre y cuando pues obviamente tengas conocimientos de análisis técnico, ya sea básico, intermedio o especialmente avanzado, que puedas entender muy bien la liquidez del mercado y por sobre todo también la estructura a nivel macroeconómico, ya que generalmente esta confirmación la suele utilizar en temporalidades menores, como lo suele ser en 5, 3 y 1 minuto, ¿vale? En este activo que es el Nasdaq, ¿sí? Básicamente, si nosotros entendemos lo que es un FBG, ¿vale? Un FBG en español, ¿vale? Perdón, las siglas significan Fair Value Gap, ¿vale? Básicamente, este Fair Value Gap está generalmente formado por tres velas, de las cuales yo te lo voy a mostrar a continuación, ¿vale? Los Fair Value Gaps generalmente son vacíos que deja el precio, ¿vale? Que van y rompen la estructura, ¿sí? Y que obviamente son originados por una institución, por un movimiento fuerte que se destaca, ya sea por una vela elefante o una vela maruboso, ¿sí? Podemos buscar esos Fair Value Gaps como lo suelen ser estos, ya que tenemos la vela número 1 en este punto, la vela número 2 que es la vela que me va dejando el vacío, y la vela número 3 que es la que me hace todo el conjunto del Fair Value Gap, ¿vale? ¿Por qué nosotros complementamos estas tres velas? Básicamente porque esta es la vela número 1, esta es la vela número 2 que es la que va y me rompe la estructura, y esta es la vela número 3 que me complementa el vacío. ¿Por qué? Porque básicamente ese vacío estaba conformado entre la vela número 1 y la vela número 3, como lo vamos a ver a continuación. Es justamente este vacío que nosotros vemos acá. Lo voy a colocar en una línea punteada para que ustedes lo puedan diferenciar y que de esta manera pues el precio generalmente viene a ser como un balance de órdenes para volver a buscar esa continuación alcista que me está generando el precio, ya que la vela en este momento es alcista, es una Marubosu o una vela elefante alcista, ¿vale? Si nosotros las tomamos en consideración, generalmente toda esta zona suele ser retesteada para poder, como lo mencioné anteriormente, buscar esa continuación, pero así como esto es un Fair Value Gap, que generalmente son los movimientos que van y rompen estructura, donde básicamente hay órdenes acumuladas de compra, pues generalmente también se puede ver para ventas. Vamos a buscar uno para ventas para que ustedes lo vean y que de esta manera pues ya tengan en claro qué es lo que es un Fair Value Gap, que es un movimiento que rompe la estructura y que me va dejando un vacío, ¿vale? Vamos a buscar uno, como lo suele ser, por ejemplo, ya les digo uno que sea bonito, como por ejemplo este que está acá. Nosotros tenemos acá la vela número 1, esta es la vela número 1, esta es la vela número 2, que es la que me genera el vacío, esta es la número 3, que es la que me hace el complemento del Fair Value Gap. Si ustedes se dan cuenta, voy a recortar el gráfico por acá. Va a estar conformado por el movimiento bajista, ¿vale? Tomando en cuenta cada una de las mechas, y este es el vacío que me va dejando la estructura. Todo este espacio es donde se originaron movimientos fuertes institucionales hacia la baja para obviamente que el precio sea retesteado, ya que el mercado siempre tiene que tener como un punto de equilibrio para luego buscar nuevamente ese impulso en la misma dirección del Fair Value Gap. Si en este caso lo tenemos a la baja, el precio va a hacer el retesteo al 50% de la misma y luego vuelve a caer, o en este caso si es alcista el precio vuelve a retestear o a llenar una parte del vacío y que luego obviamente sea reaccionado. Si nosotros nos vamos a obviamente ampliar este escenario, ¿vale? Podemos ver que más adelante el precio llega a la zona y luego el precio continúa con su estructura bajista, si ustedes lo pueden ver. ¿Ven? Entonces, básicamente eso es lo que constituye un Fair Value Gap. Es un movimiento fuerte que generalmente rompe la estructura del mercado
conformado por tres velas consecutivas, donde el vacío generalmente me la deja la vela número 2, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, en vez de hablar de un Fair Value Gap, nosotros encontramos en esta metodología, en este sistema de trading, que es el ICT? El ICT, pues básicamente es el Inner Cycle Trade, que básicamente es como el precio se comporta por liquidez, ineficiencias, que son este tipo de Fair Value Gaps, ineficiencias, liquidez, liquidez a liquidez, ineficiencia, ineficiencia. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, así como también existe un FVG, que significa Fair Value Gap, ¿vale? Tenemos otro que se llama el IFVG, que es el Inverse Fair Value Gap, ¿vale? Esto es lo que nosotros vamos a considerar. El IFVG es el impulso que me deja un vacío que toma liquidez y que luego es anulado, y el Fair Value Gap es el movimiento fuerte que me rompe la estructura. La diferencia entre uno y el otro es que en este caso el Fair Value Gap respeta el vacío y el Inverse Fair Value Gap no me lo respeta, y eso me da que ya no hay intención vendedora o compradora en ese momento y que la sesión se quiere dar vuelta. Justamente en ese punto de interés de nosotros estamos planteando justamente el IFVG, ¿vale? ¿Cuál suele ser ese IFVG? Como bien su nombre lo dice, es el impulso que toma liquidez. Acuérdense de que una toma de liquidez es considerada cuando el precio me va generando en este momento una estructura alcista, el precio no logra generar un alto más alto con cuerpo y me lo toma con mecha la mayoría de las veces, y que luego el precio me genera un movimiento fuerte hacia la baja para luego dar continuación a esa estructura bajista que principalmente tenemos, ¿vale? ¿Por qué yo lo digo? Porque acá el precio no logró generar un alto más alto como lo logró hacer acá, y en este caso pues son considerados como tomas de liquidez, ya que anteriormente nosotros teníamos rompimientos de estructura, y cuando el precio no logra generar un alto más alto y me rompe el mínimo, en este caso para una estructura alcista, para darse la vuelta en una estructura bajista, tenemos lo que es el primer giro de estructura, considerado como un choch. Por lo tanto, el precio ahora, en vez de generarme altos más altos que los anteriores, ahora me deja altos y bajos cada vez más bajos que los anteriores. Por lo tanto, es justamente acá, en este pequeño impulso que nosotros vamos a considerar luego de una toma de liquidez de alguna zona importante, como lo suele ser de un máximo mínimo de M15, o en este caso un máximo mínimo de Londres, un máximo mínimo de Tokio, un máximo mínimo de un día anterior, o un máximo y un mínimo de la semana. Por lo tanto, es importante considerar lo que sería la liquidez de las sesiones, la liquidez diaria, la liquidez semanal y la liquidez que me va dejando la estructura de nuestros puntos de interés validados, o donde nosotros vamos a buscar dirección. Por lo tanto, si nosotros queremos buscar en este caso un Inverse Fair Value Gap, generalmente va a estar expuesto en este punto, ¿vale? Porque el precio pues no logró hacer un alto más alto que el anterior, y en vez de respetar obviamente el vacío, lo que hizo fue en este caso anularlo en su totalidad, ¿vale? Porque es exactamente acá, déjeme marcarlo acá bien, es exactamente acá, déjeme marcarlo acá un poco mejor, es exactamente acá donde el precio tenía que haber, en este caso, retesteado la zona para obviamente buscar esa continuación alcista, y realmente no la hizo porque no hizo ningún quiebre de estructura, sino me generó de hecho un bajo más bajo que el anterior, y como el FBG no fue respetado, pues automáticamente es anulado para generar un cambio de estructura y obviamente busquemos esa continuación bajista. Viceversa, si nosotros en este caso estamos buscando una continuación, una reversión de bajista a alcista, ya que justamente acá en este punto es donde nosotros vamos a buscar nuestro área de interés, o donde el precio se está apoyando en algún punto importante, para pues obviamente nosotros buscar la reversión del precio, ¿vale? Eso quiero que lo tomen en consideración y aprendan a diferenciar qué es un FBG y qué es un IFBG. El FBG, anótenlo, es el impulso con cuerpo de vela que obviamente me deja un vacío que rompe la estructura, y el FBG es el impulso que toma liquidez y que previamente es anulado. Vamos a buscar un IFBG para que cada uno de ustedes lo vea de una forma válida, ya que generalmente lo suelo utilizar en una temporalidad de un minuto, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de IFBG de un impulso que previamente toma liquidez, ¿vale? Vamos a ver, ya sé que ya pasé varios, pero para mí es importante buscar uno de alta probabilidad y que obviamente sea en una sesión de operativa, por ejemplo, una de New York, ¿vale? Ya que yo suelo utilizar el Nasdaq como activo principal. Denme un segundo, como por ejemplo este que está acá. Si ustedes se dan cuenta, el precio viene haciendo este movimiento a nivel de estructura.
el precio viene, genera un alto, luego un bajo, luego un alto, luego un bajo, luego un alto. El precio debería respetar estos vacíos y generar altos más altos que los anteriores, pero no lo hace y de hecho el precio me cambia la dirección y me genera un rompimiento de estructura. Por lo tanto, si yo me doy cuenta, es exactamente el mismo escenario que yo les acabo de mostrar en breve, donde el precio, pues evidentemente me quiebra la estructura hacia la alza, generando voz, pero ya llega un punto en el que el precio no logra hacer un alto más alto con cuerpo o generar un mínimo más alto que el anterior y previamente es anulado todos los vacíos que están justamente en este fractal de este mínimo a este máximo. Por lo tanto, al no respetar el Fair Value Gap y volverse un Inverse Value Gap, pues me anula toda la sesión tomando en cuenta de que el precio me está reaccionando a un punto de interés de una alta temporalidad. Por lo tanto, si yo me doy cuenta, el precio a nivel de estructura me tomó esta liquidez que yo tengo en la parte superior, ya que el precio no me logró tampoco respetar los Fair Value Gaps y previamente fueron anulados. ¿Cuál es ese impulso? Desde este punto mínimo hasta este punto máximo, ¿vale? Quiero que todos lo tomen en cuenta, desde este punto mínimo hasta este punto máximo, desde este punto mínimo hasta este punto máximo, ¿vale? Si este es el impulso, yo voy a marcar cada uno de los Fair Value Gaps que están presentes en esa zona para que obviamente sean anulados en su totalidad. Por ejemplo, tengo ese pequeño y tengo este pequeño también. Yo lo que hago en general cuando tengo varios vacíos es uno, tomo toda la zona completa, es decir, desde este punto hasta este punto, o en este caso me incremento la temporalidad para que obviamente todo este impulso que nosotros vemos acá se conviertan en una sola vela. Por ejemplo, si acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, puedo subirme una temporalidad de M3 o M5 para obviamente simplificar toda esta información y me quede un solo Inverse Value Gap, o en este caso tomo la zona completa. Esto depende del trigger, ya que si en este caso yo recorto el gráfico van a ver que se puede simplificar un poco la información. Lo voy a colocar acá. Si ustedes pueden ver, tenemos varios vacíos, pero si en este caso yo decido invalidar todo esto y me incremento la temporalidad, por ejemplo, a 2 minutos voy a tener un solo vacío y en 3 minutos voy a tener un solo vacío. Por lo tanto, lo ideal es tener un solo Inverse Fair Value Gap, lo que me va a permitir, pues obviamente, establecer a que el precio no logró generar altos más altos que los anteriores y a su vez me cambia la estructura. Por lo tanto, el precio generalmente suele venir a retestear este vacío que previamente fue anulado y luego buscar esa continuación hacia la baja, quizás como lo podemos ver a continuación. En este caso pues nunca lo hizo, pero sí me respetó lo que sería la anulación total en una temporalidad menor. Por eso es que a veces es importante refinar las zonas, pero no tanto. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, obviamente yo te marqué varios vacíos en M1, como lo suelen ser, por ejemplo, estos que están acá. Mira, te voy a mostrar nuevamente. Te voy a mostrar nuevamente cómo lo suele ser este que está acá, que justamente lo marcamos, este que está acá, que justamente lo marcamos, y este que justamente tenemos acá, que es el que marcamos cuando tenemos la primera sesión. Entonces yo lo que les dije es que pueden tomar toda esta zona, que es justamente allí donde el precio reaccionó para poder buscar esa continuación bajista, como lo observamos en este punto, ahí en esa caída, que el precio respetó la zona y que el precio continuó cayendo y que generalmente a veces cuando refinamos mucho los puntos de interés el precio no suele volver hacia esas zonas. Por lo tanto es sumamente importante tomar en cuenta cada uno de los vacíos en M1 para que obviamente sepamos cuál es el que tiene el rechazo y nuestra vela envolvente para ejecutar nuestra posición, es decir, un corto en el cierre de la vela una vez de que termina nuevamente por debajo, el stop loss por arriba y el TP hacia nuestra próxima zona de liquidez válida. Un ejemplo puede ser, suponte, esta que tenemos en este punto y obviamente dejamos correr el trade. Eso depende obviamente de cada uno de los triggers que obviamente quieren saber hasta dónde pueden dejar de correr el trade, pero como yo se los digo, a veces es tan importante tener muchísima paciencia y que obviamente le dé a cada uno de ustedes estos escenarios, como por ejemplo allí, pues si apuntamos, nos hubiese dado una relación riesgo-beneficio 1 a 3.5. Por lo tanto, este es un patrón que generalmente se repite dentro del mercado y yo generalmente suelo utilizarlo en confluencias con el bias. ¿De qué manera? Si nosotros tenemos en cuenta de que, un ejemplo, estamos operando un fractal alcista, acuérdense de que, por ejemplo, yo en mi sistema de trading yo considero este alto como una buy side liquidity, ¿vale? Como una buy side liquidity, este como una sell side liquidity, denme un momento, que sería el mínimo de un fractal operativo válido.
Generalmente yo lo que suelo utilizar son los puntos de interés que están obviamente a favor de la estructura, ¿vale? ¿Cuál es la estructura que yo tengo principalmente si esto es, por ejemplo, M15? Si este es M15 y a mí me está mostrando un fractal alcista, yo lo que suelo buscar son solamente IFBGs en compras. Es decir, de que, un ejemplo, si yo tengo un order block en quiebre en esta zona, en una zona de descuento donde el precio pues previamente me genera inducción de liquidez, pero tomando en cuenta de que ya sé cuál es mi dirección, yo espero a que el precio pues evidentemente llegue a mi punto de interés, que tome liquidez de alguna sesión importante y que de esta manera yo pueda buscar el IFBG justamente acá. Eso es importante para mí decírselos en el punto de interés para luego yo buscar ese movimiento fuerte hacia la alza, ¿vale? Y obviamente colocar mi TP, mi buy side liquidity o en alguna liquidez que me haya dejado en la estructura de una temporalidad de M15, ¿vale? Entonces ya obviamente eso queda a criterio del trader. De todas maneras tú tienes mi sistema de trading o mi estrategia en mi YouTube. Tú puedes ir directamente a mi canal para poder buscarlo sin ningún tipo de problema, pero no todo IFBG te va a funcionar. Obviamente esto tiene una probabilidad de entre un 80 y un 90%, pero todo va a depender de las emociones que tome cada uno de los traders, de las tomas de liquidez que obviamente tome en consideración al momento de ejecutar un trade, ya que generalmente yo suelo tomar liquidez externa, como lo suele ser de Londres, de Tokio, de días o de semanas, y luego buscar una segunda toma de liquidez interna, ¿vale? Que eso ya lo he explicado muchas veces en mi sistema, pero vos puedes ir directamente a mi canal de YouTube para poder ir a verlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es un IFBG de alta probabilidad? Eso obviamente lo vamos a hacer con patrones de velas, ¿vale? Yo por lo general suelo utilizar lo que es que el precio pues obviamente no llegue tan fuerte a mi punto de interés y que obviamente me genere un rechazo, ¿vale? ¿De qué tipo? Pues yo generalmente voy a tener este tipo de vela en la cual es la que me va a dejar el vacío. Prefiero yo tener una vela de este tamaño, ¿vale? Que tenga su pequeña reversión, porque esto es un patrón que yo generalmente suelo utilizar, que es una reversión, y que obviamente si ustedes ya tienen previamente estudiado su trading, saben muy bien de qué es lo que hablo. Y por lo tanto buscar lo que sería una anulación de ese vacío con cuerpo de vela, y yo obviamente no ejecuto ningún trade hasta que esta vela haya terminado su totalidad de haberse cerrado. ¿Cuál vela? La que me anula absolutamente todo el vacío. ¿Cuál es ese vacío? Ya se los mencioné anteriormente, que es este que está acá y este que está acá en conjunto de la vela número 1. La vela número 2 es la que me genera el vacío y la vela número 3 es la que me cierra en su totalidad lo que sería ese vacío institucional que va y toma liquidez previamente, ¿no? Porque el IFBG es el movimiento que toma liquidez. Sin embargo, al yo tomar en cuenta esto, permítame borrar acá un momento porque es lo que se me marcó, no sé por qué, denme un segundo. Si este vacío es el que obviamente yo voy a tomar como IFBG, hay una regla muy importante y es que este IFBG que yo tengo acá tiene que ser, tiene que ser anulado con menos de 3 velas. Es decir, para compras, ¿no? Para compras y para ventas. Es decir, que yo, por ejemplo, este es un IFBG de alta probabilidad, pero van a existir muchas veces en las cuales el precio trate de anularles, como por ejemplo con este tipo de vacíos, como por ejemplo con 1, con 2 y con 3, ¿vale? Esto puede existir muchas veces y yo, por ejemplo, empiezo a contar las velas una vez de que el precio ingresa a mi vacío institucional y que obviamente quiere ser anulado. Por ejemplo, acá tengo 1, 2 y 3. Este IFBG lo puedo obviamente tomar sin ningún problema, tomando en consideración de que yo coloco siempre mi stop, mi posición de entrada, después de que la anula absolutamente todo el movimiento, mi stop loss por debajo con un pequeño respiro, luego de este movimiento que previamente tomó liquidez. Si el precio no toma liquidez, vos no puedes tomar IFBG porque si no vas a hacer la liquidez del mercado, y que de esta manera pues yo pueda apuntar hacia mi relación riesgo-beneficio, algún punto de liquidez cercano que yo tenga presente, ¿vale? Para que de esta manera yo obtenga los resultados que quiero. Pero existirán muchas veces en las cuales el precio no te lo anule, por ejemplo, con 3 velas, sino te lo anule con 2, es válido. Si te lo anula con 1, es válido. Pero cuando el precio te lo anula, por ejemplo, de esta manera, donde el precio pues obviamente se te consolida y que te la anula con 4 velas, generalmente pierde probabilidad. Por lo tanto, cuando existen estos tipos de IFBGs, yo no los tomo en cuenta, ya que a largo plazo no me funcionan. Y obviamente le baja mucho la estadística, ya que el precio pues puede venir y obviamente respetar el FBG y que obviamente me respete todo ese vacío y que siga cayendo. Y que obviamente sea una zona inválida
para poder comprar. ¿Por qué? Porque cuando el punto de interés en una alta temporalidad, que es donde teóricamente está reaccionando el precio, no es validado al 100%, pues teóricamente este IFBG nunca te va a funcionar, ¿vale? Pero lo más importante que yo les digo es que el precio tiene que tomar liquidez de algún máximo, un mínimo. De un máximo si ustedes van a vender, de un mínimo si ustedes van a comprar. Si en este caso vamos a comprar, tomamos un mínimo relevante de una temporalidad de M15, una temporalidad menor, para que de esta manera nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor. Vamos a buscar otra estructura para mostrarles cuál IFBG, cuál otro IFBG puede ser válido. Por ejemplo, este que está acá no sería válido pese a que el precio haya desplazado hacia la alza, porque si ustedes se pueden dar cuenta, el precio anuló, por ejemplo, este vacío. Yo se los voy a marcar por acá. Este vacío anuló este vacío, supónganse. Pero si ustedes se dan cuenta, el precio no logró tomar liquidez. Es decir, el precio no tomó este mínimo que nosotros teníamos acá. Y lo ideal sería que el precio tomara este punto, que obviamente me generara una toma de liquidez y que ahí sí pudiese anular todo ese movimiento a la alza. ¿Por qué? Porque cuando tú vas obviamente a buscar un movimiento, una distribución grande, pues créeme de que la relación riesgo-beneficio que te va a dar va a ser corta y por lo tanto el trade se te va a terminar devolviendo, ya que nunca existió una toma de liquidez y dejó liquidez pendiente por tomar. Por lo tanto, esto en vez de convertirse en toma de liquidez, se convierte en equal lows y que luego el precio pues previamente tiene que ir a tomar y esa zona nunca va a ser respetada. Por lo tanto, te saldría el precio en stop loss y por eso es tan importante tomar liquidez antes de tomar algún trade, ¿vale? Vamos a buscar otro escenario por acá, como por ejemplo puede ser, vamos a ver, mira esto, por ejemplo esto es muy distinto, ¿eh? Acá tú tienes, por ejemplo, la toma de liquidez de un máximo relevante, porque hay gente que confunde la estructura interna o una mecha como que si fuese una toma de liquidez cuando realmente no lo es. Y para mí es muy importante de que vos vas a tomar en consideración el último impulso que obviamente te tomó el liquidez. Y en este caso fue esta vela la que te separa esta estructura de lo que está por debajo, pues evidentemente al tú entender de que este IFBG, este FBG que tiene que ser respetado, te lo anula en su totalidad, vos podés ejecutar sin ningún problema la posición en este punto con el stop loss estructural o un poquito arriba del máximo hasta tu próxima sell side liquidity. Y como puedes ver, el precio te va a dar tu relación riesgo-beneficio correspondiente siempre y cuando lo tomes de una manera correcta. ¿Qué es lo que pasa? De que a veces es muy importante variar los timeframes porque yo puedo tomar en consideración este IFBG, pero si yo voy a 2 minutos aún no he anulado absolutamente nada porque existen varios vacíos como lo suelen ser este que está acá, ¿vale? Este que está acá y este que te voy a marcar. Por lo tanto, mientras mayor sea la temporalidad de IFBG o que existen varias temporalidades, mayor efectividad te va a dar. Por lo tanto, este no sería un modelo válido de entrada, ya que en 2 minutos no me terminó de anular completamente el vacío y por eso es tan importante variar los timeframes. En este caso, lo ideal sería en esta temporalidad que te estoy mostrando es anular todos los vacíos, ejecutar en el mínimo que obviamente te generó la anulación y que obviamente puedas buscar esa distribución bajista, obviamente con una liquidez que tú tengas en esta zona, ¿no? No es que tú vas a ejecutar un trade, un IFBG sin saber a dónde apuntar. Entonces para eso es importante apoyarte de la liquidez de las sesiones. Como por ejemplo yo a veces suelo utilizar este indicador. Y fíjate de que este movimiento pues fue originado en Londres, ¿vale? ¿A dónde apunté yo? Pues a una sell side liquidity que el precio no había tomado el liquidez antes de generar este movimiento fuerte hacia la alza y que tampoco logró generar voces estructurales en una temporalidad alta. Por lo tanto, el precio terminó cayendo y que quizás tampoco logró respetar, sino siguió con su tendencia bajista, ¿sí? Otra cosa importante es que, bueno, yo tomé el IFBG y también pude haber considerado lo que sería alguno de estos mínimos para poder obviamente apuntar, si en este caso me había dejado un mínimo de Tokio pendiente, pero aún así el precio pues me respetó mi dirección. Como yo se los digo, el IFBG tiene que tomar liquidez luego de un impulso y esos vacíos tienen que ser anulados en su totalidad, ya que si no fueron respetados hacia la alza significa que la intención compradora ya se acabó. Por lo tanto, ahora se viene la presión vendedora y es allí donde yo entro para poder ejecutar, en este caso, mi disparo, mi gatillo, para poder sacar los resultados que yo tengo, ¿vale? Como se pueden dar cuenta, este IFBG también puede quizás tener una fractalidad en otras temporalidades. ¿Qué fractalidad? Todo lo que ocurre en temporalidades altas ocurre en temporalidades pequeñas. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en 2 y en 1 minuto, pues obviamente solamente existió lo que sería un vacío pequeñito que está acá y este que está acá.
Por lo tanto, vos pudiste haber ejecutado el trade también en 3 minutos, pero la toma de liquidez quizás no era tan válida porque era ya de una estructura interna de 2 minutos y de 1 minuto, más no de 3, ¿ves? Porque esto sí es un máximo mínimo relevante y si tú lo ves en 3 minutos, básicamente es como una mecha que estás tomando. Y yo esas tomas de liquidez en esa temporalidad no las tomo. ¿Cuál era tu último máximo de M3 válido que tú tenías claro para poder tomar? Era este, el que está acá arriba. Entonces, si este punto no era tomado en M3, yo no podía ejecutar el trade en esa temporalidad, ¿vale? Por lo tanto, es importante también considerar la estructura interna y la estructura externa del precio. Vamos a buscar, por ejemplo, los de New York. Por ejemplo, este día yo no tenía trade. ¿Por qué? Porque a pesar de que el precio me generó una anulación pequeña acá, pero está, que el precio me generó una anulación, nunca tomé liquidez importante, nunca. Esto no es una toma de liquidez. Esta mecha no es una toma de liquidez. Para mí realmente no lo es porque yo generalmente me apoyo de máximos o mínimos estructurales. Esto tampoco lo es. Y mi último mínimo válido para mí era este. Voy a mostrárselos. Era este que está acá. Este era mi último mínimo. Para yo luego tomar un IFBG en caso de que yo quiera. En caso de que no, yo no lo tomo. Porque hay muchas veces de que me va a mostrar muchos en todas las sesiones, pero realmente el correcto es el que te toma liquidez. ¿Cuál, por ejemplo, sería válido? Mira, como te puedes dar cuenta acá, el precio en esta zona, déjame recortar el gráfico porque acá se puede ver uno quizás mucho mejor. En temporal de M3 no se ve, en M2 no se ve, en M1 vamos a ver. Mira, es por ejemplo acá. Si tú te das cuenta, vos pudiste, un ejemplo, haber considerado que la estructura en esa temporal, si vas a buscar una venta, ya que si no mal recuerdo, en 15 minutos había una zona en New York muy pendiente allí, que era justamente, ya te digo, este OB que el precio tenía, ¿vale? Este era un order block que yo tenía para poder vender. Justamente en esa zona llega el 50% y si tú te vas a ver toda esa zona de ventas, el precio me va generando esta estructura. Tengo un máximo, un mínimo, un máximo y luego el precio cae fuerte, ¿no? Pero ¿cuál es mi último máximo válido? Este que está acá, ¿vale? Yo voy a considerar todos los vacíos de este fractal que el precio me está mostrando para poder, yo en este caso, anular todo el movimiento e irme hacia la baja. ¿Cuáles son esos movimientos o cuáles son esos FBGs que yo voy a considerar para anular todo un movimiento? Pues generalmente suele ser este que está acá, ¿vale? Este que está acá. Acá no tengo vacío porque las velas C1 es vela 1, vela número 2, vela número 3. La vela número 1 coincide con las mechas de la vela número 3, por lo tanto no hay vacío. Este es un vacío porque tenemos vela número 1, vela número 2 y vela número 3. Acá lo tenemos. Entonces lo que hacemos es marcarlo. Y hasta que el precio en todo este fractal operativo, que sería mi buy side liquidity, mi sell side liquidity, no me anule todos los vacíos que yo tengo, no voy a tomar ningún trade. Por ejemplo, si el precio viene en este punto y el precio me anula, no puedo ejecutar mi trade acá porque todavía tengo un fair value gap que el precio podría respetar y que podría muy fácil hacer esto y volverme a generar un alto más alto, ya que generalmente es el vacío que va y rompe la estructura, pero como en este caso le cuesta romper, anulo todos los vacíos y en vez de ahora tomarlos en compras, los tomo yo ahora en ventas. Al anular todos los vacíos en ese fractal de esa buy side y esa sell side, pues es allí donde yo ejecuto mi trade. Al cierre de la vela, mi stop loss por arriba con un pequeño respiro del máximo que obviamente previamente tomó liquidez, es este que está acá, y que obviamente el precio pues me generó ese movimiento fuerte hacia la baja donde podría apuntar muy fácil, por ejemplo, hacia algún punto importante como quizás lo puede ser este mínimo de Tokio. Vamos a suponer de que el precio llega hasta acá. Esto yo lo considero como un TSH, que es un Tokyo Session Low, ¿sí? Un Tokyo Session Low, yo puedo apuntar allí sin ningún problema, me da una relación riesgo-beneficio corta, pero obviamente ya depende del trader qué es lo que quiera tomar, ¿vale? Si lo quiere dejar correr o no, ¿vale? Pero por ejemplo esto es lo que yo tomo, miren, ahí va el precio a hacer lo que tiene que hacer, el precio cae, denme un segundo que se me pegó, ahí va, un segundo, ahí el precio cae, y luego toma el bajo de Tokio, ¿ven? Entonces, eso es lo que yo suelo hacer. Este sería, por ejemplo, mi trade o mi punto de salida, que son las liquidez de las sesiones, ¿ven? Entonces, por ejemplo, este sería un trade.
El precio de reacción 1B es justamente en el OB o en el punto de interés. Si tú utilizas soporte y resistencias, también lo puedes utilizar. Si estás utilizando, por ejemplo, order blocks extremos o order blocks en quiebre, si son válidos, lo puedes tomar. Toma liquidez, anulas los vacíos de ese fractal operativo y ejecutas la venta una vez ejecutado. Una vez anulado todos esos vacíos y apuntas hasta tu próxima liquidez más cercana. Esto es lo que yo suelo repetir día a día y lo que a mí me llevó a generar mi primer $1.000.000, ¿vale? Em, Esto es algo que vos lo puedes utilizar, como yo te lo digo, en tu sistema de trading como gatillo para saber cuándo ejecutar, porque hay muchas personas que, por ejemplo, se esperan al cambio de estructura en temporalidades menores, luego el precio le genera un retesteo y luego allí es donde terminan ejecutando, pero bueno, cada persona tiene su forma de ver el gráfico. Yo de esta manera es que lo ejecuto y lo que a mí me llevó a obtener resultados, evidentemente, para yo poder darte y explicarte qué es lo que puedes tomar y qué es lo que no. Y espero que también lo puedes utilizar en tu sistema de trading. Acuérdense de que todo lo que yo hago es para poder darles el mejor contenido posible. Más sin embargo, tienen que backtestearlo. No es como que ustedes, Diego explicó el FBG, no lo backtesteé o no vi qué fue lo que podría ser dentro del mercado en el activo que yo tradeo, porque esto lo pueden utilizar, un ejemplo, en el Nasdaq, lo pueden utilizar, por ejemplo, en el oro, en Forex, si ustedes quieren, en criptomonedas, da igual, porque el mercado es fractal, siempre se comporta de la misma manera, solamente que tienen volatilidades totalmente distintas. Y en este caso, el Nasdaq es un activo muy volátil. Por lo tanto, hagan las cosas tranquilo, evalúen muy bien en conjunto con mi estrategia, que también la tienen en mi YouTube, y que puedan tomar un IFBG correcto, más no cualquier cosa dentro del mercado, ¿sí? Tomen los IFBGs, bueno, fíjense de que en este caso es de baja probabilidad porque lo anulan menos de 3 velas y lo anulan varias, pero bueno, ya tú si varías el time frame puedes ver algo totalmente distinto, pero todo depende del trigger, si quiere tomar el trade o no. Yo en este caso también pude haber considerado no solamente ese FBG, sino también este vacío que está acá. Pero por ello es importante variar los timeframes para saber cuál es el que quiero utilizar, porque en vez de tomar ese trade pude haber tomado este sin ningún problema, después de haberme anulado y no me haber generado un alto más alto y haber anulado completamente este vacío, luego de haber tomado liquidez interna, porque realmente eso es lo importante. Porque como este es el impulso que va y toma esa liquidez, pues también tienes estos pequeños vacíos que algunas veces va y lo respeta y algunas veces no. Entonces todo va a ir dependiendo de cómo tú tomes los inverse, pero que le hagas backtesting para que de esta manera sepas cuáles son los que mayor probabilidad tienen para ti y cuáles no. Entonces te mando un abrazo con todo. Let's go.